Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos acá leyendo el devocional titulado De problema en problema en Hechos 16, versículo 38, hasta el capítulo 17, versículo 13. Y así mismo vamos a comenzar en esta mañana. Amado Dios, te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra como la mereces. Te pedimos, Padre, que esta lectura, Señor, nos ayude a poder aprender y a entender, Señor, cómo debemos de reaccionar y de actuar en nuestras vidas cuando vamos de problema en problema, de dificultad en dificultad. Entendiendo, Padre, que no debemos de darnos por vencidos y entendiendo, Jehová, de igual manera que tenemos que confiar en ti totalmente, 100% de todo corazón, entendiendo que lo tienes todo bajo control. Te amamos y adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el viaje, ¿verdad?, de Pablo continúa. En este momento viaja hacia Macedonia y pues él recibe, como dijimos, el llamado macedónico y estaba junto a Silas, ¿verdad? Hablamos de lo que había pasado, del terremoto que surgió, cuando entonces son rotas las cadenas, todos fueron desencadenados en esos momentos y vemos que Pablo rehusó liberarse y escapar. Lo pudo haber hecho, hermanos, pero rehusó hacerlo. A fin de enseñar a los magistrados en Filipo una lección y proteger a los otros creyentes de los tratos que Silas y él recibieron. Se iba a divulgar esta noticia, ¿verdad?, de la inocencia comprobada de Pablo y de Silas, de que los líderes los liberaron y que los creyentes no sufrían persecución, sobre todo si eran ciudadanos romanos. Así que él estaba no solamente pensando, hermanos, esto es bien importante en él, sino estaba pensando en el testimonio que iba a dar las acciones de que se fueran y se escaparan. La ciudadanía romana, pues obviamente ofrecía ciertos privilegios, como hemos hablado y discutido anteriormente. Estas autoridades de Filipos temían porque era ilegal azotar a un ciudadano romano. Además, un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, el cual no fue otorgado a Pablo ni a Silas. En Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes en Macedonia. Y esta es la primera ciudad que Pablo visitó, donde sus enseñanzas atrajeron a un grupo social de prominentes ciudadanos. La iglesia que fundó creció con rapidez, pero un tumulto forzó a Pablo a salir de la ciudad. Más tarde, entonces, Pablo va y envía a Timoteo de nuevo a Tesalónica para ver cómo andaban los cristianos. Y poco después, Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses, que fue enviado a Tesalónica, ¿verdad? Dos cartas a los creyentes en Tesalónica, animándolos a mantenerse fieles y rechazar el mensaje de los falsos maestros que trataban de refutar sus creencias. Entonces, podemos ver acá, hermanos, que se menciona en el capítulo 17, ¿verdad? La sinagoga. Y cuando escuches lo que es la palabra sinagoga, pues tenemos que entender que una sinagoga es un lugar en que se reunió un grupo de judíos para enseñar, para orar. Podía establecerse donde hubiera por lo menos 10 judíos, varones. La práctica regular de Pablo era predicar en las sinagogas en la medida que los judíos lo permitieran. Y a menudo los que eran judíos venían a las reuniones para oír el mensaje de Pablo, para tener una idea de cómo eran los servicios en una sinagoga. Y así también ser partícipe de estos. Cuando Pablo entonces habló en la sinagoga, sabiamente lo que hizo fue que él partió desde el Antiguo Testamento y explicó cómo el Mesías había cumplido lo que decía el Antiguo Testamento. Él fue de lo conocido hasta lo desconocido, que es algo que hemos escuchado muy a menudo, hermanos, que cuando vamos a hablarle a otras personas, ¿verdad?, que no conocen del Señor, vamos a conectarnos con lo que ellos conocen, con lo que es familiar para ellos, y de ahí vamos a llevarle quizás a lo desconocido de las vidas de ellos. Cuando testificamos debemos de siempre comenzar donde se encuentra la gente, ¿verdad? Y después llevarle a lo que es el mensaje de la salvación, de que Cristo es el único camino de la verdad. Pues los líderes judíos entonces no refutaron la teología de Pablo y Silas, pero sintieron celo
de la popularidad que ellos estaban adquiriendo, estos predicadores itinerantes. Sus motivos para causar alboroto se debían a hacerlos personales. No tenía nada que ver, hermanos, con la pureza de la doctrina que estaban compartiendo. No sabemos mucho de cuando se menciona Jasón, excepto que era la persona que hospedaba y apoyaba a Pablo y a Silas en esa localidad. De ahí que haya recibido la afrenta por problemas. Jasón es sencillamente uno de muchos héroes desconocidos que cumplió su parte en ayudar a esparcir el evangelio con toda fidelidad, ¿verdad? Hospedando a Pablo y a Silas. A causa del valor de Jasón, Pablo y Silas ministraron con más eficacia. A lo mejor usted no reciba mucha atención, ¿verdad? En realidad quizás no solo reciba aflicciones por servir a Cristo, pero Dios quiere usarlo, hermanos. Y las vidas pueden cambiar gracias a su valor y a la fidelidad también que demostremos. ¿Y qué reputación, hermano, la que tuvieron estos primeros cristianos? El poder del evangelio lo que hizo fue, hermano, que revolucionó vidas, cruzó todas las barreras sociales y abrió las puertas de las cárceles, despertando a sí mismo un motivo, un deseo, ¿verdad? Un interés interno de las personas de verdaderamente poder escuchar y de ver esto que estaba sucediendo, viendo, wow, causando como un motivo de ellos buscar a Dios y adorarle. Hermano, nuestro mundo necesita un cambio, necesita una transformación, como podemos ver a la izquierda, a la derecha, donde quiera que miremos, ¿verdad? Las dificultades que nos rodean por todos lados prácticamente. Entonces, a los líderes judíos les fue difícil inventar una acusación que les escucharan los gobernantes de la ciudad. Y los líderes romanos verdaderamente no estaban muy interesados en diferencias teológicas de las personas entre los judíos y los predicadores. Pero la deslealtad a cualquier naturaleza era una ofensa en el imperio romano. Y a pesar de que Pablo y Silas no eran partidarios de una rebelión en contra de las leyes romanas, su lealtad a otro rey sonaba sospechoso. ¿Y a qué rey era? A Cristo. Y qué tristeza, ¿verdad? Como se usan a veces situaciones y prácticas de nuestras vidas para hacernos daño, hermanos. Cuando se menciona lo que es la palabra fianza, no es lo que pensamos, ¿verdad? De pagar por la libertad de una persona, sino que Jasón prometió el cese del problema, o si no, perdía su propiedad y tal vez quizás aún a sí mismo su vida. Y cuando escuchamos los mensajes, hermanos, de las personas, ¿verdad? Cuando escuchamos una predicación, un sermón, ¿cómo evaluamos estos mensajes que estamos escuchando? Las personas en Berea abrieron las escrituras y buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad que escucharon. Siempre vamos a comparar lo que se escucha con la Biblia. Y cuando un predicador o un maestro que dé el mensaje verdadero de Dios, nunca, hermano, va a entrar en contradicción ni se va a apartar de la palabra de Dios en un lugar ni en otro. Así que vamos a estar seguros, hermanos, de que cuando vengan los problemas vamos a aferrarnos a Dios y no aferrarnos a los problemas. Amantísimo Dios, te adoramos y te agradecemos, Padre, por estar con nosotros, por guiarnos, por educarnos, instruirnos y por ayudarnos, Señor, a poder diferenciar a través de tu discernimiento, Señor, entre lo que esperas para nuestras vidas, Señor, y lo que no esperas para nuestras vidas. Ayúdanos y guíanos para que podamos vivir vidas, Señor, que te honren como lo mereces. Y vidas, Padre, Señor, que den testimonio a los que nos rodean, Señor, de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te amamos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no se olviden, Dios les bendiga grandemente. Busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.